Entonces, esa fue la frase que Dios le puso así crucial en su vida. O sea, ese fue como el inicio de una confirmación en el lugar. Fue muy específica y la voz que hacía resonancia, que hacía eco todavía. Okay. Apacienta o alimenta mi rebaño. Okay. Esta es mi iglesia, mi iglesia. Y nunca la he llamado mi iglesia. Okay. Porque el pueblo le pertenece al Señor, el rebaño, la iglesia, le pertenece al Señor. Y yo sí creo, David, que muchos, quizás no intencionalmente, mucho pastor, líder, se nos hace fácil decir mi iglesia, mi board, mis líderes, o mi llamado. Y la verdad es que yo sentí una reverencia y un temor donde Dios hace énfasis en mi corazón, my church, my people, feed, alimenta, apacienta mi rebaño, te traje para que te quedes aquí. This is it. Y en ese momento me cruzó por mi mente una pequeña desilusión. Yo pensé, esto es porque uno se hace ilusiones cuando estás joven, que vas a pastorear una iglesia más, vamos a decir, saludable. Consolidada o algo más saludable, más atractiva. Y esa iglesia estaba en duras penas. Y ese no era lo que yo estaba imaginándome. Y cuando Él me dice, te traje para que te quedes aquí y apacientes mi rebaño, mi iglesia. Así me pasó por un momento, una decepción, y dice, Dios, esto fue una trampa. Aquí te las jugaste y aquí tú fui inducido. Y a la misma vez, sin perder mucho tiempo, hice transición y comencé a hacer la oración de Salomón. La oración salomónica donde le dice a Dios, dame sabiduría. Salomón le dice, soy pequeño. El pueblo es demasiado grande y lo estaba diciendo y sintiendo con sinceridad y con mucha necesidad. Aparte venía del reinado de su papá David, así es, tremendo, y él ahora... ahora se miraba ahora le tocaba a él. Ya no era otro que estaba al frente, ya no te podías esconder detrás de otro líder, ahora estás tú al frente. Y aquí esta grey va a depender del líder, porque el líder creemos ahora y sabemos que es la tapa, es la clave o el clavo. Es el pastor principal, es la clave para hacer cosas suceder, que abre esas puertas, o es el clavo. Si no se hace bien, también puede ser el techo. También. Que no escale. Así es, no escala. Y en ese sentido, ese fue el llamado para... Allí abrazamos la batuta, sentimos que el manto sobre nuestros hombros, y ya en mi corazón sabía que yo sabía que Dios nos había llamado a esta iglesia que en el entonces se llamaba Iglesia El Buen Pastor, Spanish Assemblies of God, y eso fue después esa historia. Claro, ahí yo creo fácil para que después podamos grabar algún video de cómo hacer para agarrar una iglesia totalmente quebrada, quebrada, lastimada, destruida, herida, en varios sentidos, herida, y cómo llevarla, a después, a lo que es hoy, que es una organización tan grande, por la gracia y el favor de Dios, pero ahí ha habido mucha contundencia de parte suya, de hombres y mujeres de Dios que han levantado. Ahora, yo me quedo con un gran signo de interrogación, y creo que mucha gente también, porque vemos la camiseta del Lifehouse. Aquí estamos, seguro ahí abajo en miniatura está el logo, estamos en el canal, ¿no?, de Lifehouse en español, viendo este video, y estamos hablando del buen pastor. Entonces, ¿cómo es ahí esa historia de llegar ahora a decir, ok, es Lifehouse, ¿no? ¿Cómo empezó eso? Así es. Ya estaban pastoreando, ya habían pasado algún tiempo como el buen pastor, hay cosas que se habían restaurado ya. En el altar, orando, sin una agenda, sin tener una agenda. En ese tiempo no había lo que es ahora el movimiento de Igle Crecimiento. Lo que yo sabía era que es Igle Estancamiento. Igle Estancamiento es una palabra, una frase que me vino a mí, y decir, ¿por qué estamos estancados? Es lo mismo siempre, como flat. Sucede que alguien llega a un altiplano, un pastor crece, el fenómeno de que cuando se comienza algo crece en una forma fenomenal. A los primeros 2 años, 20, 40, 100,
y allí llega un altiplano. Eso es buenísimo para el que está viendo, bueno, como en mi caso, pastores jóvenes o que hemos plantado hace pocos años, estamos iniciando, prestar mucha atención a cuando llega como esa meseta. Así es, y esa meseta, ese altiplano llega a 50, hay otro que es 75, 100, y ahí vive el pastor de allí arriba y abajo, pero ahí es su nivel. Y luego otros 150, 200. La verdad del caso es que sin saber toda esa ciencia, porque sí es ciencia y a la vez es algo muy, muy espiritual, Dios en su misericordia nos dio ciertas vislumbres, ciertas luces de cómo reorganizarnos, que venían ya del trasfondo de ser un educador en la docencia, ser director, la estructura, mirando cómo adiestrar el pueblo. Y trabajar en un ambiente muy juvenil. Muy juvenil, adiestrando líderes, viendo la siguiente etapa. Y me di cuenta, por lo menos aquí el mundo bilingüe, cada pueblo, cada nación, todo, vamos a decir, ciudad, tiene ciertas patrones, ciertas tradiciones que el líder tiene que ver más allá de lo que está sucediendo, sin imitar a otro. A veces hay cosas que uno puede imitar y aprender, pero hay algo, inclusive la nomenclatura. Dios me habló en el altar dos cosas. Primero, me dice Dios, el Espíritu Santo, para las personas que conocemos la persona del Espíritu Santo, me dice: Saúl, ¿no has notado que para ser miembro de tu iglesia pequeña, ¿verdad? ¿No has notado que todos los requisitos que tienes para ser miembro, en aquel tiempo era un requisito tras otro, tras otro, tras otro, para poder pertenecer y ser parte, miembro, para poder incrustar a la lista? Y como que si fuéramos bien exclusivos, pero era un montón de cosas. Pues la salvación, claro, que el bautismo, 6 meses o 9 meses o un año de estar asistiendo, de diezmar con prueba de que estabas diezmando, etcétera, etcétera. Y entonces dice: ¿no has notado? Así, te lo digo delante de un Dios que me ve, que me dice que es más difícil hacer tu lista, llegar a ser parte de la lista de membresía, que lo que es tener alguien su nombre escrito en el libro de la vida. Porque es que la lista tuya es más importante, es más exclusiva que la mía. Impresionante. David, allí Dios me habló. Tremendo. ¿Cómo es que ya puede estar alguien así, nacido de nuevo, salvo? Con todos los errores, vamos a decir, con las deficiencias que una persona... Procesos que tiene que los procesos de discipulado, de crecimiento. Pero ¿cómo es que están en la lista tuya o la lista mía, pero no están en la tuya? Porque comenzó a llegar mucha gente. O más gente comenzó a llegar, ¿verdad? Más gente, pero ese era un tope. El tope es que no sabíamos asimilar. No había un proceso para identificar, para poder asimilar esas personas, poderlas adiestrar y luego hacerlas sentir como que ya pertenecen a la casa, a la familia, a la iglesia. Porque si ya pertenecen a la familia de Dios, si ya están, sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿por qué no están en nuestro libro, en nuestra membresía? Y ahí Dios me habló. Increíble. La segunda cosa que me habló es que teníamos que ya hacer preparativos para la siguiente generación. Todo pastor que no está pensando en la siguiente generación no la va a disfrutar. Lo voy a decir otra vez: todo pastor, todo líder que ya no está pensando que la razón por qué existimos es para hacer puente. Es nosotros para hacer mella en las vidas de ellos y poder nosotros abrir camino, ser nosotros los peldaños que ellos, nosotros somos. Nuestro cielo es el piso de ellos. Nuestro límite es donde ellos siguen. Y entonces Dios me habló: Iglesia El Buen Pastor, Spanish Assembly of God, era una iglesia monolingua en un mundo de habla inglés, en un mundo americano. Y pensé, aquí nuestros jóvenes no van a invitar sus amigos a una iglesia, vamos a decir que el nombre era coreano. ¿Quién va a venir a una iglesia coreana con un nombre coreano cuando la gente, aún las personas hispanas, ya eran tercer, cuarta, quinta generación hispanos que hablaban ya, si no exclusivamente, mayormente hablaban el inglés? Esto es una perla buenísima para el liderazgo. Si están viendo o escuchando
porque el líder tiene que aprender a leer su contexto también. Sí. Y me quedo también con lo que está bueno tener influencias, pero no copies. Porque tal vez lo que estás copiando no va a funcionar en tu contexto. Sí. Más bien que sea una influencia, pero que vos puedas obrar en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Lo que Dios te da al hombre. Claro. Originalmente. Claro. Una palabra rema. Sí. Una palabra que escuchas o un concepto, una clarividencia. De repente tu mente, Dios te deposita una palabra. Para mí, aún en Latinoamérica y lo que hemos compartido con muchas iglesias ahora sobre estancamiento, porque hasta que no tú puedas trabajar y confrontar el estancamiento, no existe crecimiento, no existe. Sin primero saber las razones por qué estoy estancado. Y les voy a decir aquí un secreto muy rápido, esto es para otro estudio, pero la iglesia no está estancada. El que está estancado es el líder. La iglesia no está estancada, el pueblo no está estancado, no es el pueblo muy pequeño, no es que es un ejido, es que el líder principal y sus líderes somos los que estamos nosotros aferrados, estancados, vamos a decir tercos, ensimismados, pensando nomás en mi persona y no en la siguiente generación. Y aún le voy a decir otra cosa, pequeño, un vislumbre, que la mayoría de nombres que nosotros heredamos, aquí hay pastores que nos están escuchando, líderes que heredaron una iglesia que ya tiene 40, 50, 70 años de existencia. Alguien más nombró esa iglesia y la nombró un nombre, vamos a decir, muy, religioso, que en su tiempo era correcto. Tal vez funcionaba, para esa época. Funcionaba o muy largo. Iglesia de poder, y milagros de fe y milagros, etcétera, o Jehová Nisi o algún nombre hebreo, pero para el perdido no tiene relevancia. Lo voy a decir otra vez. Si Jesús se vació del cielo, si Él vino a buscar y a salvar a lo que había perdido, por eso luchó, por eso chocó con los religiosos, con los fariseos de su día, porque Jesús, la nomenclatura, Él iba donde no iba la iglesia. Él estaba más interesado en sanar al enfermo que en curar, el que vamos a ir a apacentar o poder coincidir con el que ya era religioso. En sinagogas en diferentes ciudades, vino para el muerto, para el enfermo, para el pecador y no para el justo, para las personas que se miran justos, pero mucha iglesia que no son ya relevantes, aún en su nombre. Para un pueblo perdido, alguien va pasando, mira un nombre, no puede relacionarse al nombre, no le llama la atención, no lo provoca a poder contemplar, el decir, oye, me gusta, quiero asistir, quiero conectar, estar ahí. Conectar con esta iglesia. Ver qué está pasando. Y Dios me habló con respecto a la siguiente generación, que la iglesia necesitaba ser bilingüe y tener un nombre de inglés y en español. Un nombre de inglés y en español. En aquel tiempo lo nombramos Cornerstone, que era iglesia, lo llamamos Cornerstone, que en español no había, yo asimilado que eran 5 palabras. Cornerstone en español. La iglesia, la piedra cuadrangular de la esquina principal. Eso es más largo. Más largo, pero para mí en ese momento sentí que teníamos que hacer un giro para hacernos bilingüe, una iglesia bilingüe y atraer al americano y al hispano bilingüe. Pero eso está bueno porque es leer el contexto de la ciudad donde estaban, también de la región. No solo la ciudad. Y nos funcionó. Quizás tuvimos Cornerstone como 5, 6, 7 años, el nombre Cornerstone. En ese tiempo yo era bivocacional o covocacional, era director de una high school y a la misma vez pastoreando y después a otros lugares así de la docencia nos llevó a otros niveles de administración, de liderazgo y eran las dos cosas. Cuando ya Dios me llamó, que es otro tema para dedicarme exclusivamente a la iglesia, Dios ya trató conmigo otros paradigmas que llevaron una iglesia que en aquel tiempo tenía una concurrencia de 500, 600, 700 personas. Bilingües, español e inglés. Cornerstone lo llamábamos.
Dios comenzó a tratar en mi corazón después de darnos una carrera muy, vamos a decir, envidiable o muy atractiva. Dios comenzó a hablar en mi corazón de que dejara la iglesia, la escuela, la docencia, el trabajo, el pago, los beneficios, la aseguranza, el retiro, que da aquí un retiro muy especial. Y cuánto más en Estados Unidos la importancia de todo esto, ¿no? Sí, es muy valioso, tiene un valor de un retiro de por vida, de por vida. Y Dios comenzó a hablar en mi corazón y le dije, Señor, si he hallado gracia delante de ti, pues compártelo también con mi esposa Linda. Compártelo para que ella también pueda sintonizarse y que no le quede como un shock, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y a los 3 días estábamos ahí en cama leyendo y Linda me dice, Saúl, ¿tienes un minuto? Sí, le digo. Y dice, ¿no has sentido que Dios nos está llamando o que Dios te está llamando a dedicarte exclusivamente para la iglesia? La verdad es que la iglesia ya estaba en un altiplano, estancada, allá la capacidad de lo que éramos nosotros. Y eso fue el giro que Dios usó. Ya de allí, después de platicar, tratar de convencerla de que no, mira esto, el salario, los beneficios, la aseguranza, el retiro. Como que lo hizo adrede a propósito. A propósito. Como para probar. Para poder probar el momento, empujar un poquito quizás para convencerme yo también. Pero eso está bueno porque hay muchas personas que toman decisiones en la vida por emocionalismo. Sí. Pero no prueba esa emoción. Así si es realmente una convicción o una emoción. Así es. Y eso está bueno probarse. No cualquiera se prueba. Así es. Probarlo y a la misma vez tener una certeza muy firme, confirmada. Cuando ya le doy los 6, 7 razones por qué no nos conviene o quizás hay que reconsiderar lo que ella estaba sintiendo sin yo decirle que es lo que Dios ya me había hablado. Nomás para tratar de convencerla a ver qué sentía ella. Ya cuando le nombro una retahíla de cosas de por qué no nos convenía y que iba a poner nuestro futuro en peligro, especialmente financieramente, ella me dice, Saúl, ¿y no crees tú que ese es el Isaac que Dios nos está pidiendo poner en el altar? Porque si no nos cuesta. Entonces no tiene sentido hacer todo esto, lo que Dios nos está llamando a hacer, no tiene sentido si no te cuesta algo o a veces te cuesta todo. Y entonces ese era el momento vamos a ir de parteaguas, donde sentí que, Dios, hecho. Inició algo. Sí, nuevo, ya no era si lo íbamos a hacer, ahora era cómo y cuándo hacerlo en una forma responsable, porque a esa altura era superintendente en un distrito escolar público y no podía dejarlos así, vamos a decir. Para que se entienda en América Latina, un gran director de escuela. De escuelas, de escuelas públicas, escuelas diferentes, escuelas, así es, Y entonces ya cómo hacerlo en una forma responsable. Dejar cosas en orden, hablar con el board, la directiva y etcétera. Y eso fue un proceso de 1 año, hablar con la directiva de la iglesia para ver qué sentía que la iglesia podía aportar, porque yo casi no tomaba salario y lo que ellos me querían dar lo daba a otras áreas, a otros... Como para que crezca. Para que crezca, otros líderes, director, asistente, pastor, a mejor una secretaria y luego otra asistente, pastor de jóvenes, mejor esos salarios en vez de irse a mi persona, porque yo siempre consideré que el estado de California me estaba pagando a mí para ser pastor. Yo era un pastor disfrazado como director de escuela o como un superintendente de escuelas públicas y yo miraba o yo sentía que Dios me había dado ese lugar, ese estrado, esa plataforma, ese salario, esos beneficios, el estado de California para realmente hacer lo que... Para hacer el trabajo de un pastor. Y yo me consideraba pastor de 2 comunidades. La comunidad de iglesia, de la fe, y la comunidad escolar o de... Eso es algo buenísimo porque hay muchos jóvenes también escuchando o gente que está sintiendo ese llamado y dice, pero estoy en este trabajo. Pero estoy en este rubro. No tiene nada que ver con hacer iglesia. Pero en donde estás, si vos trabajás con esa mentalidad, ese espíritu, Dios puede usar en donde estés
lo que estés haciendo, el rubro que sea, para después posicionarte y es más, enseñarte en ese proceso y levantar tu vida. Es muy importante el saber que no importa dónde estés, es tu ministerio. Yo siempre miré un ministerio completo, no más en dos partes, bivocacional o covocacional. Lo miré como un solo llamamiento. De pastorear. Bueno, alguien está detrás de un troque, en un carro, detrás de una de máquinas trabajando, tienda donde Dios lo haya llamado. Por 25 años, David, 25 años yo jugué doble rol y Dios nos dio favor, como vamos a decir, un José de antaño, como un Daniel. Ellos eran Daniel profeta y a la vez administrador. Tenían posiciones en el gobierno. De las provincias, totalmente segundo a Faraón. Era un José haciendo doble rol por años. Y eso alguien no debe desanimarse ni sentir que es menos o que está defraudando a Dios, su llamado, porque el llamado es uno, Dios es uno, la fe es una, el bautismo es uno. Y ese llamado se desenvuelve a veces multiforme o multifacéticamente en diferentes etapas. Y Dios habla también de la multiforme gracia. Esa gracia multiforme. Porque estás tú ministrando, cambiando vidas, afectando personas alrededor tuyo. Y por 25 años, y Dios nos dio ese privilegio ya los últimos 6, 7 años. Éramos una iglesia. Los últimos 7 años después de esa transición, Dios nos dio la capacidad de ser una iglesia que nos multiplicamos. Y eso es otro tema muy importante. Cómo es que llega una iglesia a ser saludable, no solamente saludable, sino cómo puede multiplicar. Cómo puedes ser una iglesia que se multiplica y se extiende en otros lugares. Puedas tú. Siendo una sola iglesia. Una iglesia. En diferentes sitios. Sí. Ahora, como para cerrar este momento, ¿por qué Lifehouse? O sea, hablamos primero Buen Pastor, Spanish, después Cornerstone, que en español era cuadrangular, esquinas, todo, y después ahora llegamos a Lifehouse.